films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean a un nuevo episodio de Los Trenes en la Noche, el podcast de cine que comparto con mi querido Juan Ramón Ríos. Mi nombre es Fernando Jiménez y esta ocasión, que ahora sí estamos grabando de noche por primera vez, me parece, la segunda vez de noche. Trenes que ahora sí están en la noche. Vamos a hablar de la película Relic, de la creadora, de la directora, Natalie Erika James. Ella es originaria de Australia. Ha dicho en recientes entrevistas de que va a seguir haciendo su trabajo desde ahí, en Melbourne específicamente. Y vamos ahora a estar hablando de su ópera prima. Sí, Relic, que se estrenó en el Festival Sundance en el 25 de enero de 2020 y que ha tenido una serie de proyecciones, ha pasado de un festival a otro, que creo que de alguna manera ha sido bastante celebrada, sobre todo en festivales que tienden a lo inquietante, a lo extraño, al género fantástico, y que bueno, es una película que se ha mercadeado, que también se ha comunicado como cine de género, ¿no? Y se ha vendido de esa manera. Gran? Mom? She called me a few weeks ago. I think she was scared. She thought someone was coming into the house. Creo que justo parte del éxito que la acompañó es que la han vinculado a este nuevo terror. Por ahí en carteles, en reseñas, no cesan como estas comparaciones con películas como Hereditary, The Babadook, The Witch, o sea, como esta nueva ola de terror. De oro, así, sí, total. multi celebrada. El cast que compone Relic, esta película de la que hablaremos hoy, está compuesto por 3 personas, alguna aparición ahí de un cuarto, unos segunditos, pero bueno. La protagonista, una de las protagonistas, ya hablaremos también de eso, es Emily Mortimer, que actúa de Kay, que es la madre. Bueno, hablaremos de la madre, la hija y la abuela. Son 3 generaciones compartiendo pantalla. Sí, y bueno, la que actúa de la madre tiene más de 70 créditos como actriz, ¿no? Es una actriz con mucha presencia en diferentes películas de diferentes valores estéticos, decíamos. Pero siempre muy relegada como personaje secundario. Sí, justamente iba a decir, tiene papeles en La Invención de Hugo Cabret, La Isla Siniestra, hizo una voz en Cars 2 y tiene un papel secundario en el remake de Mary Poppins, ¿no? En ese extraño remake, bueno. Son sus créditos. Secuela, reboot, quién sabe qué quiso extrañísima. Bueno, de la abuela, el personaje se llama Edna, lo interpreta la actriz Robin Nevin, que también tiene papeles muy secundarios en más décadas. Ella tiene créditos desde el 67, me parece, ¿no? Muchos años. Igual no hablamos de ninguna tiene nominaciones al Oscar, no es parte de lo que invite a ver la película, no son imanes ni en el género, ni en el circuito indie, ni en el mainstream. Y también eso habla mucho de la perspectiva que tiene esta muy joven directora, que también ahorita es algo que comentaremos. Y bueno, la tercera actriz que compone el cast es Bella Heathcote, que la hace de Sam, se llama su personaje, que tiene esta aparición interesante de como Gigi en Neon Demon. Es esta vampiro, caníbal, vampiro modelo. Y que ya se tradujo en mucha identidad visual, en parte de lo memorable que puede hacer esa película. Tiene que ver con el diseño, con el vestuario, y bueno, en eso, pues digo, lo hizo bastante bien y está ya ahí en la memoria de muchas personas. Pero bueno, también sus participaciones de alguna manera han sido también secundarias. Tiene créditos en Orgullo, Prejuicio y Zombies, que Ramón y yo comentábamos que nunca nos ha quedado claro a qué público está dirigido esa propuesta. No sabemos si es juvenil, si es al cine romántico, y bueno, divertido. Una mezcolanza ahí de todo. Y bueno, también tiene créditos en Dark Shadows, ¿no? Esta película de Tim Burton que yo anotaba por aquí que es de esas películas donde nadie quiere decir que participó, ¿no? Es como que ya todos la quisieran olvidar.
Y bueno, de estas tres actrices encuentran una sinergia interesante que nos llama mucho la atención en Relic. ¿De qué va Relic? Relic se trata de... Bueno, el argumento tampoco es nada del otro mundo. Kay llega a la casa de su madre, que desaparece súbitamente. Es una señora ya mayor, con un deterioro cognitivo cada vez más importante. Y que bueno, no sé, tiene que ver un poquito con lo que hablábamos en nuestro programa pasado. Qué extraño que dos películas nos compartan esta indagación de la vejez, del deterioro cognitivo. Pero bueno, el argumento va de eso. Que llega a la casa buscando a su madre, llega acompañada de su hija, entonces su hija está buscando a su abuela, y hay un juego ahí muy interesante de qué les pasa a ellos con esta búsqueda. No es una sorpresa que, digamos, al ser muy, muy pronto, no crean que es un spoiler, pero muy pronto en la película aparece la madre. No se trata de la búsqueda, tiene que ver con el regreso, con otro tipo de búsqueda, con el regreso. Pero bueno, de eso va la película Relic. Kay y Sam, la hija, llegan a buscar a la abuela y bueno, una clase de cosas maravillosas que les pasan. Bueno, está dirigida por esta realizadora que ya les comentábamos, Natalie Erica James. Ella también tiene el crédito de guionista junto con un colaborador habitual llamado Christian White. Hay por ahí dos cortos previos que están disponibles en la página de la propia realizadora. También los invitaremos a vernos. Seguramente ahorita los comentaremos también un poco. Y este guionista que trabaja con Natalie Erica James también tiene algunos créditos en sus trabajos previos. El director de fotografía es Charlie Saroff, también un director de fotografía muy joven y que también ha estado acompañando a la directora en sus cortos anteriores. Y en los productores están los nombres curiosos de Reba Marker y Jake Gyllenhaal, que también ya que repite en este programa. También ya es el segundo programa con Jake Gyllenhaal como productor. Por ahí estuvo también en El Diablo a todas horas. Y los otros productores, así como de nombres sonantes, son los hermanos Russo. Eso también, eso lo dijimos creo en el programa del Diablo a todas horas, de esta mafia extraña que se está cocinando en la industria. Ya el Hollywood post-Marvel ya está en todas partes, ¿no? O sea, hasta en estas propuestas tan independientes ya están estos nombres de los que estuvieron detrás, pues, de estas gigantescas producciones de los Avengers. Que pues el propio Jake Gyllenhaal también ya estuvo ahí como malo de Spider-Man. Y bueno, pero ya para entrar ya que comentamos un poco de la sinopsis, del crew y del cast, pues para empezar a hablar de la directora, creo que podríamos justo irnos a su primer corto que está disponible en línea. Se llama Creswick y comparte creo que muchas cosas con Relic, del corto como una forma de experimentar en el tema, que ahora es trabajado en Relic. Ahí también hay una persona mayor, llega la hija ahí a convivir con él, se da cuenta del deterioro que está llevando a cabo. Por ejemplo, ahí me gusta cómo se relaciona como los hobbies que tienen las personas. En Creswick el señor está dedicado a la carpintería y hay un momento en el que la hija se da cuenta de que las sillas que está haciendo ya son unas sillas que parecen armas, ¿no? Claro, ¿no? Sí, ya son unas sillas que ya no tienen nada de funcionales y que de alguna manera son una manifestación como del estado interior del señor del corto. Y acá en Relic la abuela tiene así como una afición a hacer como arte con velas. Decoraciones de velas, y también justo se tornan ya punzantes, torcidas, y que hablan del proceso que está atravesando ya de deterioro. Sí, bueno, hablar de Relic, del trabajo de Natalie Erica James, que es una directora muy, muy joven. Decíamos ahí como no hay mucha información de ella. Digo, no tiene una página en Wikipedia, no tiene como un perfil tan público. Su Instagram apenas tiene 6,000 seguidores, eso comentábamos ahorita. Y bueno, no es no es un personaje ya consolidado del que podamos encontrar muchísima información, pero por ahí, de acuerdo a algunas entrevistas, declaraciones, le calculamos unos 30 años. Ramón está seguro que son 30. Yo estoy segurísimo que es la directora más joven de la que hemos hablado aquí, y seguramente ya esperemos que se confirme después,
pero debe ser la primera directora que hablamos nacida, en caso de que tenga la edad, en 1990, ¿no? Bueno, no decimos no hablamos de la edad nada más como una ocurrencia qué chistoso que tenga tan poquitos años, ¿no? Pero también, sino porque creemos que tiene una mirada muy refrescante, muy contemporánea, con afinidad de muchas personas, de muchos creadores y creadoras que están trabajando temas en la actualidad. Relic, pues, desde la primera vez que, bueno, la comentábamos, se nos hacía una película que, bueno, pues, hablar de terror generalmente, hablar de cualquier género, o cine de género, es hablar de ciertas convenciones y de un conjunto de convenciones. Y Relic viene a hacer planteamientos extraños, diferentes, que, bueno, no tienen que ver con la parodia, no tienen que ver con la comedia, como luego es Como en cuando... el caso de Get Out, por ejemplo. Como ¿no? cuando... que pasa mucho cuando hay revisiones de género. Por ejemplo, claro. pienso también en What We Do in the Shadows, de Taika Waititi, ¿no? O hasta También. las primeras, ¿no? En Scream, de esta forma de revisar el género de slasher, pero ya con una ironía ya completa en el conocimiento del género, ¿no? Sí, y bueno, en Relic esta idea de metáfora se lleva en muchos sentidos, ¿no? En el vestuario, está en el diseño de esta casa donde aparece la madre, aparece la hija, donde conviven las tres. Todo es un símbolo, los movimientos, decíamos, ahorita hablaremos un poquito más de eso. Pero bueno, Natalie Erika James de la nada aparece y nos regala esta película tan extraña, con búsquedas, decíamos que con afinidad a ciertas películas, hablamos de Babadook, por ejemplo, porque creemos que, bueno, y destacar que también es una directora australiana. Como no Jennifer sabemos, Kent, la sí, directora de ajá, Babadook. Jennifer A lo mejor Kent, ya se está ajá. cocinando una ola de terror australiana. Sí, la época dorada del terror australiano. Pero, precisamente Babadook hacía algo parecido, ¿no? Tomar una idea, utilizar la metáfora del monstruo para tratar de hablar de los significados del dolor, de un dolor familiar. Y Relic, bueno, es una película que lo logra en otros niveles, con otros planteamientos estéticos, pero que está impregnada de personalidad, de unas búsquedas interesantes que yo no recuerdo haber visto en cine de terror. Por ejemplo, hablamos mucho del cuidado, ¿no? Kay llega a buscar a Edna, todo el tiempo está preocupada por haber hecho o no haber hecho lo suficiente, haber estado o no estado presente cuando tenía que estar con su madre. Y con su hija, la nieta, está pasando algo similar, ¿no? Está preocupada porque su hija ya no está trabajando, y dónde vas a trabajar, y dónde vas a vivir. Y aparece ahí el tema del cuidado de una manera extraña en una película de terror. Sí, y por ejemplo, para hablar de la tradición a la capela, la directora ha dicho en entrevistas de que ella se formó en el terror viendo películas asiáticas cuando era adolescente, esta como corriente asiática del terror, que en los años 2000 pues sí fue precisamente la que vino a apoderarse del panorama internacional por completo, ¿no? Viendo la película yo la vinculé un poco con esta película de Hideo Nakata, el creador de El Aro, que se llama Dark Water, Aguas Oscuras, no recuerdo cómo le pusieron aquí en México, pero que trabaja justo la parte del deterioro de una casa invadida, con algo que ocurre ahí que justo está haciendo que se descomponga, ¿no? Y los recursos visuales que utiliza son los mismos que también están presentes en momentos acá. Las manchas de humedad, algo que se está expandiendo, que está invadiendo los espacios, pero que no dejan de ser exteriorizaciones de los procesos interiores de los personajes y de las cosas que les han ocurrido. Y o sea, como dice Fer, pues esto es precisamente, pues creemos que el signo de una sensibilidad, de una altísima sensibilidad, y de cómo recubrir situaciones del mundo cotidiano, de lo mundano, y envolverlo en un contexto de lo sobrenatural, del terror, en esta parte de cómo habla del cuidado, de la enfermedad, de la familia también, al final de cuentas. También recuerdo, por ejemplo, esta película, Fer me la recomendó, yo no la había visto, de A Tale of Two Sisters, esta película del 2003, del director coreano Kim Ji-woon, y que también comparte como varias cosas de
de la realizadora Natalie Erika James en esta película. Ahí comparten una paleta de color muy similar, esta situación como de trabajar con trastornos mentales y cómo se manifiestan en un espacio que también se ve contaminado por las relaciones entre los personajes y de cómo las dinámicas familiares al final de cuentas pues siguen siendo la forma de exponer, pues sí, o sea, mundos interiores que se están ya trastocando y envolviendo y contaminando los exteriores. Decíamos que nos parecía que la directora Natalie Erika James es refrescante, también precisamente porque toma una distancia, una sana distancia del terror mainstream, del terror más gringo. Digo, ya las películas de los scares, ¿no? Del susto y hay muchísima distancia. Uno ve películas como estas y es como funciona completamente diferente. Yo solo tiene recuerdo, otras ideas. Ajá. Solo recuerdo un solo jumpscare en la película y es hasta un chiste, ¿no? Creo que es cuando tira así como un libro, es una secuencia que está en el tráiler. Mum, what is it? It's here. Under the bed. There's nothing under the bed, Mum. Will you check for me? La abuela está en la cama y le dice, sí, creo que hay alguien debajo de la cama. ¿Puedes revisar por mí? La hija se agacha así como para ver y en ese momento se cae un libro y pues sí es así como de que brincas, ¿no? Pero hasta ella sale, se pega y es un momento hasta... O sea, de que se ve ese conocimiento y ese revisionismo y ya en el punto como de, aquí les voy a meter un sustito, pero no es... O sea, no se trata de esto, no es el objetivo de la película y se nota en muchos momentos, ¿no? Digamos, nos llama obviamente la atención el diseño de la casa, que nos parece como el gran personaje. Y bueno, hablábamos Ramón y yo de muchas películas, unas más recientes, otras más con más tiempo. Esta tradición de la casa embrujada. Claro. ¿no? Que esa es la que revisiona y trastoca. Y que la lleva a otros lugares completamente distintos. Por ejemplo, no es la mansión, no es la mansión embrujada de, y viejito, y telarañas, y ¿qué hay en esta habitación? Y el candelabro, y el fantasma, y el mayordomo, que ya es como el chiste del chiste del chiste del chiste, pero que muchas veces no lo hacen en chiste, ¿no? También ciertos creadores. Pero bueno, y bueno, yo hago una mini defensa de Ju-On, por ejemplo, ahorita en este momento, que es una saga que también de alguna manera, en su momento, muy limitada, en asuntos de producción, también muy limitada en sentido estético, pero de lo que podríamos rescatar de esta saga que se le puso la maldición, ¿no? Cuando en Estados Unidos, era el diseño también de esta casa. Era una casa pequeñísima que se parecía a cualquier otra casa en el Japón urbano. Contemporáneo. Súper contemporáneo, noventero, finales de los 90s. Y bueno, es convertir eso, ¿no? Convertir una casa que no tiene nada de especial en un infierno comprimido, ¿no? Y fue algo que logra Ju-On y que... obviamente de otras maneras mucho más interesantes y que nos gustan muchísimo más Relic, ¿no? De pronto con esta película. Y que bueno, la casa se convierte también en otra de las protagonistas. Y lo hace de una manera extraña porque no es, decíamos, no es una mansión, no es una cabaña espeluznante en el fondo del bosque, ¿no? Sino es una casa completamente normal que nos recordará muchas casas nuestras, de nuestros familiares. Y también, bueno... una casa súper acogedora, ¿no? O sea, creo que en el momento de presentarla... A mí sí me dio miedo, Ramón. Yo no viviría ahí, no sé por qué la ves tan acogedora. A lo mejor esto yo lo hago... A lo mejor ustedes me dirán, a lo mejor nada más soy yo. Pero yo sí lo asocié con la casa de mi abuelita, de que sí hay un montón de triques. Pero de que en esa situación como de descuido hay algo como muy acogedor. Precisamente, yo también pensaba en las casas de mis abuelos. A mí me daba mucho miedo una casa. Y de hecho lo comenta la directora en algún momento. Claro. Que dice que ella le daba mucho miedo ir a la casa de su abuela en Japón. ¿En Japón? En Japón, por cierto. Y que su abuela también... acá nunca se habla de un diagnóstico, pero se entiende que hay un deterioro cognitivo de una de las protagonistas. Y que se emparenta con la anécdota real de la directora. Su abuela... de la casa de Japón sufrió Alzheimer y parece que ahí es donde encontró la manera de... Y precisamente es lo que no se me hace gratuito, ¿no? Que te recuerde a tu abuela, que me recuerde a la mía y que se trate de la abuela de la directora, claro. ¿No? Porque creo que es de lo que se está comunicando. Y bueno, se parece a las casas de todas las abuelas del mundo.
Hay asuntos ahí como ropa aventada, hay como triques, fotografías, que es parte de La importancia a mí de de lo las que más me fotografías. gusta de la película es como estos recorridos que se hacen de ciertas fotografías, ciertos retratos, que ninguno está más de un segundo en cuadro, pero que con ese signo ahí como de, esa esencia como de manchita, logra convertir eso en algo tan fácil de entender, ¿no? Así, todos nos podemos conectar con esa casa, con esa situación, con la abuela. Y pues bueno, otro de bueno, hablando de la gran casa que hay, también hay una sinergia tremenda entre las actrices. Y por eso es algo que nos llamaba la atención del cast, ¿no? Claro. 3 actrices que quién sabe, yo creo que nunca se iban a conocer. Así venían de producciones Completamente rarísimas, ¿no? Así distintas. como yo estoy seguro de que el extra 3 de Matrix nunca va a conocer al extra 2 de Cars 2, ¿no? Así como que son gente así que nunca iban a tener como esa posibilidad de encontrarse. Y bueno, no sabemos aquí, bueno, yo no anoté por ahí quién hizo el trabajo de cast, pero se me hace muy, muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo primero que pensé dije, wow, ¿no? Todas deben ser grandes actrices y con carreras como prometedoras o lo que sea, ¿no? Sí, porque justamente, o sea, el trabajo que ponen en pantalla te da esa idea, ¿no? O sea, y de que en realidad está, ¿no? O sea, sí son actrices que ya, por lo menos las dos más maduras, o sea, ya llevan muchísimos años trabajando, quizá no con con el lamparón encima, así de ser las protagonistas de varias películas, de ser las superestrellas, pero sí ya tienen este gran trabajo detrás, ¿no? Y también piensas en la más chica y podrías pensar de que es una promesa también ya así actual, o sea, las tres. Y hablando también en esta parte como de los cuidados, nos llamaba la atención cómo es que está tan bien repartido el tiempo entre ellas, ¿no? O sea, de repente parece que el tiempo de una está desdibujándose, está como ahí desapareciendo el personaje y de repente no, es retomado. O sea, en esta situación, como les digo, como de una sensibilidad como muy perceptiva, le da el tiempo a las actrices para ir relevándose una a otra y que nunca quede una que el tiempo de una haga decaer a otra. Y es algo que nos llama la atención, creo que es la cuarta vez que voy a decir refrescante, pero también eso, ¿no? Ese asunto decíamos, la distribución del protagonismo que nos llama mucho la atención. Terminamos, yo ahorita le preguntaba a Ramón, ¿quién es la protagonista? ¿Quién sería la de reparto? Y es extraño porque, bueno, tiene que ver con el mensaje general de la película, ¿no? Este asunto de la afiliación, del hereditario, del pasarse la estafeta, de eso que se hereda, eso que se deja, ¿Y cómo lidiamos con ello, no? O sea, en esta parte de lo cercano, lo doméstico, de cómo nos... Y eso tiene creo que todo que ver con el tema del programa pasado en el que hablamos de Dick Johnson is Dead. Escúchenlo, está por ahí. Escuchen el programa anterior sobre Dick Johnson is Dead. Acá con un lenguaje, decimos, con visiones y totalmente distintas, pero el tema es ese, ¿no? O sea, de cómo nos ponen algo enfrente tan terrorífico como puede ser el que alguien tan cercano esté en un proceso tan doloroso y tan difícil, y cómo vas a sobreponerte a ello. Y se convierte como en un gran statement de la película, ¿no? Lo íntimo es desconocido, ¿no? Y lo familiar es monstruoso. Y es algo que decíamos tremendo, que se ha propuesto obviamente en otras películas, pero que acá es llevado a otros lugares, ¿no? La familia es desconocida, la familia es ominosa, la misma, la mamá Kay se encuentra sorprendida, asombrada de lo que le pasa a su madre. Sam, la hija, está molesta con la madre y tratan de hacer, y de hecho hay como diferentes alianzas en diferentes momentos. Claro. De Sam con la abuela, pero En luego de estos pronto relevos, hay justo. peleas. Y también eso, algo que comentábamos Ramón y yo, que también es interesante. Yo la comparaba ahí de una manera a lo mejor un poquito forzada, pero me llamaba la atención esta tendencia como contemporánea a relatar algo similar. Pensaba en la película Lady Bird. Yo hablaba de Lady Bird precisamente porque hace una indagación súper interesante
de temas que no aparecieron en el cine muchísimos años y que de pronto aparecen en esa gran película. A mí me encanta Lady Bird, me encanta así, cañón. Sí, es increíble. Es una gran película Lady Bird. Pero generacionalmente se vuelve más importante para las mujeres, ¿no? Las chicas, que de pronto se dibuja esta relación tan compleja, tan complicada de madre e hija, ¿no? Y que de esa hay manera... dos relaciones madre-hija, ¿no? Lo que lo vuelve aún más... Sí, decimos, complejo. Relic todavía nos llama más la atención porque se le añade otro piso al pastel, ¿no? Claro. Pero en esta sensación como de único, de algo que no habíamos visto, se escribe Relic al proponer esa relación que decíamos madre-hija, pero por dos, ¿no? Con la abuela y sobre todo haciéndolo... No es un drama, bueno, sí es un drama, pero porque es dramático lo que ocurre, pero es una creadora que se asume como del género de terror y que sus planteamientos muy poéticos, con ese imaginario tan inquietante que decimos ya es parte de lo que hemos visto en sus cortos, también súper ultra recomendación de que vean los dos, Creswick y Drumwave. Están en su página de internet, así que es ¿cómo se me olvidó el primer nombre? NatalieEricaJames.com. Y ahí ella comparte sus cortos que son temas parecidos y que se nota que son inquietudes que tiene, que no fue un chispazo, un chiripazo, una ideíta ahí como que de pronto se convirtió en película, que también qué bueno cuando pasa, sino que es parte de las búsquedas que está planteándose con su obra una creadora tan joven como ella. Y aquí, o sea, ¿qué para decir la conciencia de la forma que tiene, ¿no? La forma en el lenguaje de la película. O sea, apelando a esto que decimos, a las convenciones del cine de terror, de las casas embrujadas y demás, y cómo eso lo tuerce hacia su propia mirada y a su propia indagación al respecto de la enfermedad, de eso que se expande, que invade los espacios, que envuelve a estas tres generaciones de mujeres. Pero todo eso o sea, no es un trabajo solo como del guión, no es un trabajo solo de la presencia de las actrices, o sea, es algo que está desde la cámara misma. Le decía a Fer, ya lo verán ustedes, pero los primeros minutos a mí se me hacen verdaderamente sorprendentes. O sea, hay una conciencia. La película empieza con un desenfoque en el que apenas se ven como unos chispazos de luz. Va empezando a cobrar de repente ahí el foco, la imagen, y ya uno se da cuenta de que son adornos de luces de Navidad. Y ya de repente empiezan, y también lo sonoro, ¿no? La construcción no solo de la imagen, sino desde lo sonoro empiezan a crujir los escalones, nos presentan el personaje de la abuela. Y qué lindo que sea una película que estemos hablando ahorita, ¿no? Ya tan cercano a épocas navideñas. Es una película que... Súper bonito, Ramón. Es una película que empieza ambientada justamente en Navidad. Y en esos primeros minutos, también recuerdo, Martin Scorsese hizo una celebración hace poco de Midsommar en un texto. Y recuerdo, creo que justo el texto empezaba diciendo de que desde los primeros segundos, en los emplazamientos, en los movimientos de cámara, en la manera de contar, se veía que Ari Aster, el director de Midsommar y de Hereditary, y él hablaba precisamente, o sea, es un texto al respecto de Midsommar, pero él empieza diciendo esto al respecto de Hereditary, que en esos primeros segundos ya se veía que había en esa película un cineasta. Ahorita que Scorsese trae esta cruzada contra el cine de veras. Sí, de lo que sí es cine y lo que no. O sea, dice que en Aster sí había un cineasta de verdad. Y creo que es necesario también que le llegue ese tipo de vindicación a Natalie Erica James, ¿no? Ahorita en su primer trabajo, que estamos seguros que va a seguir con estas propuestas interesantes. Les decimos, este corto de Drumwave, por ahí encontramos que se trata, a la vez que Creswick puede ser una especie de anticipación de lo que luego explotará y se trabajará más profundamente en Relic, Drumwave es también una especie como de corto prueba para el próximo largometraje que está desarrollando,
y que tratará de lo que trata Drumway, ¿no? De ahí de una especie como de ritual antiguo japonés relacionado con la fertilidad, sobre el miedo a la maternidad, que Sí, siguen siendo temas siguen súper siendo cercanos, temas ¿no? ultra cercanos, íntimos, decíamos, y que también eso, en un primer momento cuando hablábamos de Babadook, que hablábamos de The Witch, de estas películas que de alguna manera han hecho esos planteamientos, ¿no? Lo tenebroso no es aquel ente fuera de nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, que es No es Drácula extranjero llegando de Transilvania. un ente místico ajeno a nosotros, sino es como lo más inmediato, lo que está dentro de nosotros, lo que está dentro de la familia. Termina por ser lo más extraño y espeluznante. Y bueno, esto del corto de Drumwave, también todo el asunto japonés también habla de esa distancia que queremos remarcar, que plantea con otras corrientes, ¿no? Y que le hace tener una mirada única. Esta revisión que, bueno, Ramón hablaba un poco del cine asiático, precisamente porque creemos que ahí se nota la distancia que hay como también cultural, de ciertos planteamientos. Nosotros hablamos mucho de cómo el terror está marcado por el terror en América, está marcado por el catolicismo de alguna manera, ¿no? Hicimos las grandes películas, ya pensando en el top 3 de todas las listas del mundo, El Exorcista, ¿no? Así como... Y bueno, son planteamientos que ya tienen que ver con la espiritualidad, con las convenciones de ese tipo de religión, con el bien, con el mal, Claro. el ente maligno. Justo el terror occidental siempre es algo combatible, ¿no? El que los protagonistas pueden encontrar la manera de, a través de la ayuda de Dios o de la bondad o de su apoyo mutuo, uniéndose como familia, o sea, sin que sea tan moralista, también es así como se unen como familia y pelean contra el mal, ¿no? Y termina por ser como la solución. Y de Eso alguna fue en manera... Señales. Ahorita que dijiste eso, y pensé luego en Señales, la película de Shyamalan, que trata de eso, ¿no? La unión familiar es lo que hace que derroten a los extraterrestres, así como que salvaron al mundo. Y de alguna manera, esta corriente que hablamos de Ju-on, del Aro, A Tale of Two Sisters, de pronto fueron un boom en el 2000 porque tenían una distancia muy grande, ¿no? de estas películas, ¿no? De esta mirada de los fantasmas, de las ouijas, que después se revisaría y se plantearía de mejor manera por otros directores, pero cuando había un momento donde parecía que este cine de terror mainstream estaba cayendo, se levanta con otras perspectivas, ¿no? Igualmente no eran de gran valor estético, pero los planteamientos, digamos, el Aro, recordemos, ¿no? ¿De qué se trataba el Aro, no? Sí, se habla de otras cosas, ¿no? Del resentimiento, del odio, ¿no? Y de hecho tenía creo que ahorita ya, bueno, decir un spoiler del Aro no es un delito, pero recordamos, ¿no? ¿Qué le pasaba a la niña? Creíamos que teníamos que rescatar a la niña, claro, y la rescatábamos porque pobrecita y la niña, y canijo, la niña no era tan buena onda como parecía. Hablando de esta otra del mismo director de Hideo Nakata, Darkwater, también ahí todo lo que se presenta es como de, al final van a encontrar la manera en que esta pequeña fantasma, ahogada encuentre la paz, ¿no? De que es algo precisamente muy, muy católico, muy occidental, muy, muy de la moral, de cómo le damos paz a los espíritus turbulentos o que andan por ahí revoloteando y que necesitan encontrar la manera en que los ayudemos y creo que tanto Relic como todas estas películas de corriente asiática, pues justo lo que planteaban era de que no, o sea, muchas veces lo sobrenatural y lo terrorífico, lo horroroso, no hay manera de contenerlo, no hay manera de darle paz a eso, ¿no? Sino que es algo que nos va a seguir causando dolor, nos va a seguir problematizando mucho de nuestro acercamiento, en lo cercano precisamente, ¿no? Pero de cómo esa aceptación del horror, o sea, es abrazarlo totalmente, no es un o sea, primero se plantea como un rechazo. Yo no recuerdo si jamás en la historia en una película de terror como ese tipo, como un final parecido. I'm here to help you, Mom. I can see you.
Y que bueno, o sea, nosotros nos llamaba la atención que o sea, esta metáfora, ¿no? De la madre monstruosa, porque bueno, es de alguna manera a donde nos lleva la película. Decíamos, cada ser, decíamos, el vampiro es una metáfora de algo, el zombie es una metáfora de algo, y a veces por ejemplo, siempre los zombies trataban de explicar momentos sociales, ebulliciones y demás. Y acá la metáfora se vuelve la madre misma, la madre monstruo, ¿no? ¿Y qué significa una madre monstruosa? En muchos sentidos, yo estoy luchando millones por no hacerles spoilers, estoy tratando de guardarme todo, pero es eso, ¿no? Se inventa, digamos, si tuviéramos que trazar un bestiario de la película y pensar en qué es lo monstruoso de la película, aquí es esta madre tan oscura, tan complicada, que también, bueno, que se parece a nuestras abuelas de alguna manera, a la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestras madres, y que lo consigue de una manera tan extraña, ¿no? A veces hay momentos súper lindos, súper tiernos, que también es algo que nos llama la atención, ¿no? Cuánto drama, cuánta emotividad, cuánto amor, cuánto cariño se plantea en la película, y hay contrastes gigantescos, ¿no? De momentos de mucho amor, y uno dice así como, ay, qué bonito, ¿no? La nieta y la abuela, y de pronto pasa algo horrible, terrible justo con ellas, con la abuela y la nieta, ¿no? Y pasa con la madre, y pasa con las tres, en este juego de alianzas, pero que se convierte en algo súper inquietante, ¿no? Y que habla de este imaginario que pues, nos morimos por seguir viendo qué más hace Erika. Los tres nombres ahí van. Erika... Natalie, Erika y James. No le pongan tres nombres a nadie. La película, o sea, parece que también lucha con esa parte. Yo ya no sé si estoy tratando de contener los spoilers como Fer, pero hay un momento en el que en esta manifestación de la madre monstruosa, la respuesta inmediata de uno de los personajes es la violencia, justamente, ¿no? O sea, toma algo que está como por ahí, una leña o no sé, alguna cosa, y lo golpea, ¿no? Y empieza como a someterla a través de la violencia así ya brutal, ¿no? Así como ya, pues sí, total, si fuera un vampiro, a aventarle agua bendita o... Sí, le disparas al... Sí. Pero acá Las balas de plata al hombre lobo. Y aquí de repente se vuelve eso, ¿no? O sea, como ya una situación como totalmente física. Y yo en ese momento yo dije, caray, ¿qué está pasando? ¿Por qué le está pegando, no? Si el punto era quizá más poético, más metafórico, más de símbolos, y de repente ya se vuelve tan brutal, tan físico, directo, pero luego inmediatamente la película vuelve a cambiar ese estilo y vuelve otra vez a lo cercano, vuelve otra vez a la aceptación. O sea, de que el punto era el abrazo quizá, ¿no? No el golpe. Sí, y bueno, es como un asunto ahí como que tiene muchas lecturas, porque creemos que es una película que se presta a muchísima discusión. No se trata de espantar, pero asusta. No se trata de hacer llorar, pero también tiene momentos muy potentes, muy emotivos, muy bien contados, muy entrañables. Tiene momentos, hablando de Hereditary, que recordamos, mi momento favorito de Hereditary, y el que más me asusta, me incomoda, no es cuando la mamá está en el techo haciendo cosas de gente poseída, ¿no? Sino cuando está en la cena, diciéndole cosas horribles a su hijo, claro, ¿no? Y esto es algo que también consigue Relic. Un asunto ahí también que quisiéramos destacar, que no se nos olvide, en esto de, bueno, la directora hablaba de ciertos directores que sigue. Uno obviamente es Lynch, porque ya dijimos que todo el mundo vamos a Lynch. Este programa cada vez es más lynchano. Sí. No. Dijimos que no íbamos a utilizar el adjetivo lynchano, pero ella hablaba de David Cronenberg, que sí nos parece que hay una cercanía interesante. Sí, lo de lo corporal, hay escenas, y que también están, o sea, verdaderamente ahí lo terrorífico también es algo de primero que no se vuelca al CGI, o sea, de que no es de que sí, que tiene un planteamiento interesante de los efectos especiales, que claro, es algo que a mí de Cronenberg siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Así que le gusta... Los efectos prácticos, al final de cuentas, les digo, no es de que estemos aquí en contra de los efectos especiales por computadora ni nada, pero justo en este planteamiento de lo cercano, de lo íntimo, de lo que es eminentemente corporal. Les digo, esto del body horror no lo inventó Cronenberg ni mucho menos, pero sí es seguramente el gran exponente
en el mundo del cine, y hay momentos en los que Sí, tremendos se de, hace de presente. cortes, y que bueno, hablando de una historia familiar con momentos de pronto tan bonitos como le estamos contando, y de pronto hablar de cortes tan extraños, tan violentos. Yo me acuerdo mucho de esta película de Cronenberg, de Una historia violenta, le pusieron, que precisamente me llamaba la atención la manera en la que tenía de presentar la violencia, porque era un personaje precisamente que huía de la violencia, que estaba haciendo otras cosas ya con su vida, y de pronto en ese contexto la violencia es horrible. Y creo que tiene que ver con Relic, ¿no? En este contexto, toda violencia es horrible. Estamos hablando de la abuela, la madre mamá y la hija. Y un asunto de ahí de automutilaciones tremendamente espeluznante, ¿no? Y es también algo que consigue. Y bueno, si hacemos un mini recuento de lo que hemos dicho aquí, ¿no? Esta intención poética clara, desde el planteamiento de los vestuarios, del diseño de los personajes, del dibujo, de la distribución de protagonismo. Ponemos esta violencia tan cercana a Cronenberg, este momento de la película tan caótico que parece más del cine de terror ya más clásico. Y las juntamos, decimos, wow, ¿qué pasó con este película? ¿De dónde salió esta...? Voy a volver a decir el nombre. Natalie Erika. ¿De dónde salió Natalie Erika James, no? Y bueno, es algo que nos encanta y que viene a ser... Yo no sé, Ramón, pero la vi, yo terminé como loco. Justo así me sentí cuando vi Babadook por primera vez, cuando vi The Witch por primera vez, Hereditary por primera vez. Y me da la sensación, estoy casi seguro de que esto se va a volver un clásico y que se va a hablar mucho tiempo de esta película. Y que si no, pues los invitamos a que... a que la vuelvan un clásico y que hablen mucho de esta película. Sí, a mí, o sea, hablando ya también para cerrar, a mí lo que me sorprendía es justo la capacidad de lidiar con estos diversos momentos. O sea, de repente la primera hora de la película parece que está más interesada por otras cosas y los últimos 30, 20 minutos sí ya son esta locura total, explosiva, terror, que no te... O sea, a mí de verdad, o sea, yo estaba satisfechísimo con la película más dramática, más de pues sí, como de tensión, quizás sí un poco de terror psicológico. Pero ya los 20, 30 minutos sí ya son absolutamente... Hay un laberinto interior que también es una expansión, una exposición, uso de la misma metáfora. Esta parte de las automutilaciones. Le decía a Fer que a mí me recordaba en proporción guardada a Mother de Aronofsky. Pero pues Mother de Aronofsky, ahí sí, eso sí es una locura así de que tira para todos lados y quiere hacer como metáfora bíblica, un poquito menos sutileza que... Sí, y a mí lo que de verdad admiro muchísimo de la realizadora es la sabiduría para aún con esta explosión, siempre sabe lo que quiere contar, ¿no? Y esa misma violencia y esa misma, lo errático, este movimiento incesante como si fuera ya de que estás totalmente de bajada en el juego mecánico, nunca se vuelve un shock facilón, ¿no? Sino de que sigue siendo una forma de expresar lo que siempre quiso contar, que era su símbolo inicial. Y pues de la nada nos entrega una película de terror sobre amor familiar. Y qué extraño, y bueno, pues está la invitación a que vean Relic. ¿Dónde pueden ver Relic, Ramón? No Por cierto, ¿por qué estamos hablando de Relic, Ramón? Va a estar el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Va a empezar el 11 de noviembre. Pero Relic va a estar el viernes 13. ¿Qué mejor fecha para ver una película de terror, no? Va a estar el viernes 13 a las 22:30 horas, a las 10:30 de la noche. También una fenomenal hora para ver una película de terror en viernes 13. Va a estar en la página del Festival Internacional de Cine de Los Cabos la información. Seguramente también nosotros ahí en nuestras redes sociales publicaremos cómo se podrá ver. Aprovechen la oportunidad de ver esta película. Si no es ahí, véanla de cualquier manera que encuentren. Ya será posible. Sabemos que es un año muy raro para todo, para la distribución de cine. Pero ojalá que de una manera u otra esta película llegue a ustedes y puedan encontrarse con el increíble trabajo de Natalie Erika James. Ahora lo dije más fácil porque lo estoy leyendo. Pero pues bueno, nada, mucho amor a Natalie Erika James. Véanla, síganla en Instagram para que tenga más seguidores, tiene poquitos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente programa de Los Trenes en la Noche. Cuídense y nos vemos pronto.